estoy siempre como en contra de aquellos agoreros que afirmaban livianamente que nuestra disciplina está muerta o agonizante. Entonces, cuando dicen esto, yo me pregunto, ¿de qué psicoanálisis están hablando estos sepultureros un tanto apresurados? ¿Están hablando de psicoanálisis real, el que hacemos con las prácticas reales, o de un psicoanálisis ideal con prácticas caducas? Creo que el de que hablan de la muerte es de este último, de ese psicoanálisis ideal del pasado. El psicoanálisis sigue siendo una herramienta muy, muy valiosa y con mucha vitalidad. Yo suelo decir, y probablemente los que me han escuchado en otras oportunidades van a decir, me repito, que me gusta mucho una expresión de Derrida, que él habla en un libro que es ¿Y mañana qué?, que son las conversaciones que tuvo con Elizabeth Rudinesco. A todos les aconsejo que agarren papel y lápiz, anoten y se compren este libro, porque es escuchar no, lo leí tantas veces que es como que lo escuché, es ver dos personas muy brillantes dialogando de múltiples temas. Uno de ellos es el psicoanálisis. De todo hablan. En ese capitulito que habla con Rudinesco, él dice que él se considera un amigo del psicoanálisis. Y dice que amigo del psicoanálisis es aquel que piensa con libertad, que tiene una alianza, un compromiso, pero sin carácter institucional. Interesante esto. Y el amigo es el que tiene una actitud crítica, discute, cuestiona, lo aprueba a veces, afirma, confirma que es ineludible la importancia del psicoanálisis, sabe que hay un porvenir, tiene que ser deconstruible de alguna manera, según palabras de Derrida, y que termina diciendo algo así como que amigo del psicoanálisis es aquel quien puede criticar y reprobar muchas posiciones, discutir, enojarse fuerte con él, pero siempre lo vuelve a abrazar con pasión. De alguna manera, siguiendo esta línea, yo hace rato que soy un amigo del psicoanálisis. Amigo en este sentido, ¿no? Que critico, vuelvo, lo abrazo y tengo una larga relación de amistad, entre comillas, con la teoría y la práctica psicoanalítica. Siempre me he opuesto, desde muy joven, a los discursos herméticos e impenetrables en psicoanálisis, que sé que muchas veces seduce a un público de manera muy amplia, pero que estos discursos herméticos no tienen ninguna sustancia. Castoriadis decía de forma muy inteligente que ser hermético no significa que uno está pensando bien. Dice, pensar no significa ser hermético. Y ponía de ejemplo, Aristóteles y Hegel, por ejemplo, son difíciles, pero no son herméticos. Se puede pensar y se puede escribir en un lenguaje accesible. Esa es mi idea siempre, cada vez que escribo o estoy en una conferencia. Para hablar del psicoanálisis contemporáneo, que es de lo que es la convocatoria de hoy, voy a partir de una frase muy interesante de Elizabeth Rudinesco. Elizabeth Rudinesco propuso que para tener un pensamiento propio tenemos que tener el pensamiento de lo que ella llamó pensamiento de la insumisión. El asunto no es someterse a todos aquellos muy buenos autores que han dejado, sin lugar a duda, un legado de mucho peso, de mucha importancia, sino que debemos discutir con ellos. Debemos discutir, debemos debatir y debemos dialogar con los autores. También otro autor que suelo citar, se van a reír un poco, porque me parece importante, porque le ha dado mucho al psicoanálisis, que es Woody Allen. Woody Allen siempre habla de psicoanálisis. Y en una de sus películas, de Construyendo a Harry, dice que una frase que yo me la grabé porque me pareció brillante, que dice, la tradición es la ilusión de la permanencia. Desmenucen la frase. El psicoanálisis ha tenido mucho de tradición,
de guardar como familia y propiedad, guardar cosas tradicionales sin preguntarse por los cambios que iban adviniendo. Y hay una ilusión de que se permanece siempre igual. Entonces, pero si bien la permanencia en muchos aspectos, conceptos teóricos, es muy importante, se debe romper inexorablemente con determinadas tradiciones y generar expectativas de cambio y apartarse de todas repeticiones que no tienen novedad. Para seguir hablando de un psicoanálisis que yo entiendo más de nuestros días, más ayornado, y de lo cual nunca me aparto, que es mi interés, básicamente está en la clínica y en los pacientes. A mí me interesa, a pesar que fue defenestrado por algunas escuelas, me interesa la cura, me interesa ayudar a los pacientes, solucionar los conflictos cuando los hay, que aparte es lo que vienen a buscar cuando me solicitan tratamiento. Así que yo estoy en contra de la frase la cura por añadidura. Creo que es claro mi planteo, ¿no? En mi recorrido en general, yo suelo decir que camino por un psicoanálisis de frontera, por ahí ando. Que no quiere decir fronterizo, ¿eh? Digo que en la frontera es un lugar que es dificultoso vivir, es dificultoso especular, crear, ya que uno tiene que ser plurilingüe, no puede manejar una sola lengua, es una frontera, está abierta, es una frontera porosa, y hay que aceptar el riesgo de que uno tenga tropiezos y que tenga errores. Así avanza la ciencia. En la frontera, esta que estoy planteando yo, hay determinados puntos de pasos de frontera que permiten la inmigración de otras disciplinas. De ahí la potencia que tiene que tener la interdisciplina. Ahora después me voy a dedicar con más detenimiento. Y por otro lado, sin duda, este psicoanálisis de frontera y abierto supera al psicoanálisis estático y agarrotado. Este psicoanálisis de frontera genera esperanzas, hay una evolución, hay un progreso, que sin lugar a dudas lo hay, y hay muchos autores que están en esta línea. Ahora, cuando se habla de un psicoanálisis contemporáneo, voy a pegar un pequeño salto, me viera un concepto más psicopatológico, teórico. Frecuentemente se cae en temáticas que aluden al narcisismo, problemáticas del narcisismo. Entonces la pregunta que podría surgir de parte de cualquiera de ustedes, ¿por qué narcisismo y no algún otro elemento teórico? Ya vamos a ver que cuando, si hacemos a tiempo, si no les voy adelantando, que cuando se estudia el narcisismo, un tema que a mí me ha apasionado durante años y sigo dando cursos sobre esto y demás, es muy importante porque el concepto del narcisismo fertiliza y la teoría, la psicopatología y la clínica psicoanalítica actual. Hoy en día vamos a ver muchos más pacientes con alteraciones narcisistas que con las clásicas, o sea, me estoy apartando del clásico trípode más allá de la neurosis, como el libro, de neurosis, perversión y psicosis. Yo creo que uno de los primeros, no digo que fue el único, que avanzó sobre este tema fue Donald Winnicott, que él, fíjense, en la década del 50, ¿no? Él dijo que no estaba, no se había propuesto seguir indagando y preguntándose en el campo de la neurosis, porque consideraba que Freud ya había elaborado un montón al respecto y que él se iba a abocar fundamentalmente a los trastornos más graves, que son los casos más graves que están conmovidos el yo y el narcisismo.
Cuando se habla de yo, se habla de narcisismo. Cuando se habla de narcisismo, se habla de yo. Yo estoy en la misma, de alguna manera, hace años. Estoy mucho más interesado en los cuadros en que se encuentra sacudido el narcisismo, y por otro lado, para acotar, según mi experiencia, las alteraciones en este terreno, las alteraciones narcisistas, son las que componen, después vamos a ver cuando habla un poquito la posibilidad del diálogo, son las que componen más la demanda actual, la demanda más extendida de la consulta actual. Las problemáticas que aluden al narcisismo. Hubo diversas discusiones a través de los años sobre el futuro y eventual desaparición, entre comillas, del psicoanálisis, que a mí, como he puesto en un escrito, me hicieron remitir a una famosa frase de Mark Twain, que la deben conocer todos, que él leía el diario, estaba vivo y leyó una noticia de fallecimiento. Y dijo, las noticias de mi muerte han sido ligeramente exageradas. Se habían anunciado su muerte cuando estaba vivo. Yo creo que lo mismo ha ocurrido con el psicoanálisis. Muerte de un psicoanálisis, pero sí, de un psicoanálisis caduco. En realidad el psicoanálisis está en crisis, pero debe estar en crisis. Crisis significa movimiento, pulsión, vamos para adelante. Pero también invita a que uno revise los paradigmas teóricos, los fundamentos, y que cuestione a veces, por ejemplo, la idealización que durante muchos años tuvo la técnica psicoanalítica. Para que ustedes me entiendan en esto y que quede claro a qué me estoy refiriendo, en algún momento el psicoanálisis, ¿qué en algún momento? Miren, les voy a contar lo que pasó en Francia en el mes de enero de 2020, pre-pandemia, enero. Una asociación psicoanalítica francesa se opone tajantemente al uso de las plataformas virtuales para el tratamiento psicoanalítico. Yo me mato de la risa hoy. El otro día lo dije en una conferencia. Hoy están todos trabajando de forma virtual, ¿y eso qué fue? ¿Por un cambio teórico o por una necesidad de bolsillo? Si eran tan jugados en la imposibilidad de que con esta modalidad no se podía tratar, tendría que haber sido coherentes y no tratar a nadie. Esto estamos hablando de 7 meses atrás. Miren hasta qué punto todavía siguen habiendo algunos que defienden lo que yo llamo la pureza del psicoanálisis, casi como si fuese un ejemplar de pedigrí. Y tienen miedo que se pierda la pureza del mismo. Este psicoanálisis, que en general se lo ha llamado popularmente ortodoxo, por llamar de alguna manera, en muchos momentos fue como el portavoz oficial del psicoanálisis y pretendía que todos, como ovejitas del rebaño, sigamos a un líder. No es lo que planteó Freud. Ya van a ver que lo abierto que era. No sé en qué momento se tergiversó esto. Pero es bueno saber, porque ustedes van a entrar en mesas redondas, van a discutir, van a ir a paneles y se van a topar con gente que todavía está defendiendo cosas indefendibles para mi gusto, que son como los guardianes de esta pureza y que quieren retornar a viejas coordenadas, que es muy, muy difícil hoy en día. Yo suelo decir que estos psicoanalistas son un verdadero cultivo de pulsión de muerte, como diría Freud, porque lo que hacen es buscar, por temores superyoicos, una cosa estática y que no avance el psicoanálisis. Mi intención, una de mis intenciones centrales, querría que quede claro hoy,
es hacer una advertencia y un llamamiento. Para entender más fuertemente y acabadamente al sujeto contemporáneo, debemos sí o sí abrir nuestras compuertas a otros conocimientos de extramuros. No alcanza con el psicoanálisis. Si no hacemos esto, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí viene mi pregunta, que se la hágansela ustedes también. ¿Cómo hacemos si no abrimos las compuertas para discernir los nuevos vínculos, ¿no? Las nuevas parentalidades, la problemática de género, las neosexualidades, el lugar que ocupa la tecnología? ¿Cómo hacemos para comprender el atravesamiento que tiene el sujeto actual con nuevos vínculos? Me refiero a un matrimonio homosexual que adopta un niño. Me parecería absurdo que hoy en día, hace muchos años se lo consideraba patología. Sería una locura considerarlo eso hoy. Pero si no hablamos interdisciplinariamente, nos vamos a quedar un poco cortos con las explicaciones nada más que metapsicológicas. Entonces, siguiendo para ir forjando una idea más fuerte acerca de qué considera un psicoanálisis contemporáneo, que ya les voy dando alguna indicación, hay mucha necesidad de... Ahora, dentro de un rato, seguramente va a volver a aparecer, pero a mí me ayudó mucho, seguramente voy a traer una cita en un rato, vamos a ver si cuadra o no. Me ayudó mucho un autor que no viene del psicoanálisis, varios, ¿no? Varios me ayudaron, que se llama Wagensberg. Wagensberg tiene un libro, les vuelvo a pedir que agarren el lápiz, anoten, se llama El pensador intruso. Wagensberg fue un físico que devino en epistemólogo, como suele ser, un hombre de la cultura, fue director del Museo en Barcelona, pero fue un epistemólogo muy importante, tipo muy reconocido. En El pensador intruso, él habla de que ninguna ciencia puede avanzar si no es inter y transdisciplinariamente. Es un libro que vale la pena porque abre la cabeza. Todo esto que yo les estoy planteando y que los quiero fomentar, abramos nuestras cabezas. Wagensberg lo hizo hace rato, se murió hace 2 años, lamentablemente. O sea, hay gente que tiene la cabeza abierta. Me estoy recordando de los muertos. Hace poco se murió también Michel Serret, un filósofo francés que escribió un librito que se llama Pulgarcita. Pulgarcita es un libro muy chiquitito, que si quieren cómprenselo, que él explica de lo caduco que es la forma de enseñar en las escuelas hoy en día, con el cambio que ha habido de la incorporación de las tecnologías. Entonces hay un modo que el recreo, el aula, todo ese tipo de cosas, él lo cuestiona. Un filósofo de peso, Michel Serret, ¿no? El libro se llama Pulgarcita porque alude a los jóvenes que escriben con los pulgares, el celular. Le puso de nombre Pulgarcita. Encima de todo tenía, aparte de ser brillante, buen humor. Entonces vamos a ir ubicándonos. El psicoanálisis nace a comienzos del siglo XX. Ahí es cuando Freud va poniendo los cimientos fuertes de lo que ha tenido un desarrollo increíble. Ahora, no hay ninguna duda que los contextos actuales no son iguales a los que rodeaban a los sujetos de Viena de comienzo del siglo XX. Algunas situaciones, algunos núcleos, algunos elementos, son nodulares en el cuerpo teórico y son cardinales, que no los vamos a discutir. Noción del yo, superyo, ideal del yo, narcisismo, hay un montón de situaciones que son centrales. Pero que también esto no debe invalidar que incorporemos progresos y cambios que están producidos no solo en nuestra disciplina, sino en diferentes campos, como ya venía señalándolo. Entonces, yo me adelanté un poquitito, les conté lo de Serret, tenemos que ver, vuelvo a repetir, interviene la tecnología, todo esto que hoy está sucediendo.
sin lugar a dudas vamos a tener que sentar a pensar de qué manera interviene en la producción de subjetividad todas estas plataformas virtuales. ¿De qué manera interviene en la producción de subjetividad las problemáticas de género, la donación de óvulos? Tengo un paciente que está con ese tema ahora. Los vientres subrogados. No podemos hacer como que esto no existe. Esto existe y si no lo incluimos, ahí sí vamos a estar extendiendo la partida de función del psicoanálisis. Tenemos que dialogar con esta gente. No solo tenemos que dialogar, tenemos que incorporar. Yo el año pasado asistí a un congreso del polimorfismo, de problemáticas de género acá en Argentina. Estuve en un panel, y muy interesante, la verdad que la apertura que había en ese congreso, yo hacía rato que no lo veía. Pero muchas cosas venían de la antropología, la sociología, la filosofía, como es de suponer, ¿no? Entonces, mi planteo es, yo durante muchos años enseñé Freud y sigo siendo un ferviente admirador de Freud. O sea, no van a escuchar que lo critique. Sí, pero critico porque era un hombre de su época. Pero hay otras cosas que me parece que no fueron superadas. Hay un montón de cosas que me parecen centrales. Pero no podemos quedarnos solamente en los autores del comienzo, ¿no? Porque es como que un filósofo solo lea a Platón y a Aristóteles, qué sé yo, y no lea a Badiou, a Deleuze, a Foucault, a Zizek. Si no, estaríamos más vinculados a la historia del psicoanálisis que un psicoanálisis vivo y actual. Entonces, si el psicoanálisis pretende ser contemporáneo, y quiero ser muy insistente con esto, no solo tiene que visitar, sin ninguna duda, a los autores padres del psicoanálisis. Primero hay que tener una lectura de Freud muy profunda. De eso yo siempre se lo digo a todos. Cuando fui profesor de grado lo hacía, de posgrado también. Primero por ahí. Pero no solo ahí. Después hay que darle la bienvenida a autores de otras disciplinas. A mí en los últimos años me gusta mucho más, bueno, pues leí mucho psicoanálisis y leo, pero me gusta leer a Castel, a Zygmunt Bauman, a Lipovetsky, a Baudrillard, a Deleuze, a Derrida, que me ayudan mucho a entender la producción y la subjetividad contemporánea. En esto que yo decía, en esta babel de discursos psicoanalíticos, tenemos que incluir otras miradas para poder, de alguna manera, que complejizar y poder direccionar nuestro objetivo de estudio. En esto creo que vamos a estar de acuerdo todos. El sujeto contemporáneo está fundamentalmente acosado por búsquedas que le permitan encontrar equilibrio en su narcisismo, en atender cómo nutre su autoestima y en ver cómo se acomoda a este contexto sociohistórico que nos está envolviendo, que por momentos es muy, muy turbulento, impredecible y atravesado, como diría Bauman, por la fluidez. Hace falta que yo diga que tenemos un ejemplo para esto que acabo de decir en este momento, que es universal, que es el atravesamiento que estamos teniendo todos por la pandemia. Fíjense, lo voy a desmenuzar para que entiendan por qué incluyo el narcisismo. Cuando uno habla de narcisismo, habla de ideal del yo. Ideal del yo habla de proyecto. Yo tengo un proyecto. La realidad no me está permitiendo cumplir con ese ideal. Cuando no se llega al ideal, la autoestima decae. Autoestima, les repito, no es un concepto de New Age, es un concepto freudiano. Self-Gefühl es un concepto que dijo Freud, que era que cuando se arribaba al ideal del yo, el sentimiento de estima de sí se elevaba. Concepto freudiano. O sea que no es que apareció en los últimos tiempos.
la pandemia está impidiendo estas cosas. La autoestima y el ideal del yo se unifica también de alguna manera un puente con un concepto de Piron-Añé, que es el trayecto identificatorio. Para tener la identidad más o menos coherentizada, necesitamos un contexto estable. Como dijo una vez alguien que yo escuché que decía, no se puede generar un yo en arenas movedizas. En este momento hay arenas movedizas. Por eso, los yoes, de alguna manera, están un poco abatidos. Por eso se están empezando a ver muchas depresiones. No estoy hablando de depresiones endógenas, estoy hablando de trastornos. La autoestima está en menos. Los proyectos no se pueden concretar. La muerte está acosando. El otro, la subjetividad se construye en intersubjetividad, en un vínculo con un otro. Pero resulta que el otro ahora es peligroso. Como decía Sartre, el infierno son los otros. Entonces llevó a que se haga toda esta cuarentena y el encierro, y el afuera es un poco peligroso. Entonces, esta contemporaneidad, que esto lo hubiese dicho yo previo a la pandemia, pero hoy en día tenemos un ejemplo muy claro, cómo el contexto interviene en la producción de subjetividad. Quiero que me entiendan claro este concepto. Antes de la pandemia yo solía hablar, y Juan sabe, porque siempre lo cito, de Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis fue un economista, filósofo y psicoanalista francés, marido durante unos cuantos años de Pierre Lanier, que fue el que instaló la importancia del contexto sociohistórico para la producción de subjetividad. Y entonces dijo en un artículo famoso, dijo, ya no se puede pensar al yo, al ello y al superyo como sueltos por el mundo, están en interacción con el contexto que nos rodea. Entonces, si no, el psicoanálisis contemporáneo no le abre las compuertas a las lecturas del contexto, no podemos entender al sujeto. A mí me sería muy difícil hoy, en mi práctica diaria, la de hoy, la de la camarita, entender a muchos sujetos si no los vinculo con las problemáticas que están viviendo sociohistóricas. Es muy difícil. ¿Qué le voy a interpretar? Que su superyo sádico lo está maltratando porque se ve una barbaridad, está inventando cualquier cosa. Tengo que entender que algunos sujetos, aunque no tengan problemas, no quiero ni pensar la gente que está con problemas de subsistencia, ¿no? Que es otro tema ese. Terrible. Pero aún los que no tienen ese problema, no están pudiendo concretizar proyectos personales de algún orden. Si ustedes prestan atención, en los últimos tiempos mucha gente ha ido eligiendo algunas cosas que nunca había hecho antes para salir de la monotonía, un hobby, algo. Mucha gente lo está haciendo. Entonces la situación actual, previo a la pandemia, hice un paréntesis porque estamos atravesados y sería absurdo no nombrarlo, ¿no? Pero vamos a suponer que no estamos en pandemia, que esto lo estamos hablando en septiembre del 2019. Estaría diciendo lo mismo yo. Esto es un agregado. ¿Por qué? Tomemos como ejemplo para la producción de subjetividad cómo fueron los modelos familiares cuando se construye el edificio grandioso del psicoanálisis y qué sucede hoy. Vuelvo a citar a Elizabeth Rudinesco. Elizabeth Rudinesco dijo, la familia está en desorden.
en la actualidad. El modelo prototípico de la familia en la época de Freud era una familia centrípeta, todo para adentro, puertas cerradas, cortinados pesados. El mundo circulaba alrededor de la familia. La sexualidad, todo de la cual no se hablaba ni se exhibía. De ahí aparecía mucho de la represión. La represión no solamente, sino la represión del contexto. Tomemos eso, por ejemplo. Hoy en día las familias, con respecto a la sexualidad, se transita con mucha libertad y el contexto actual es totalmente permisivo. Las familias permiten que sus hijos, hijas, vengan con sus parejas y duerman en sus casas. Un escenario totalmente imposible. Ya no hablemos del comienzo del siglo XX, hace 40 años atrás. Fíjense de qué manera esto cambia. ¿Me van a decir ustedes que esto no interviene en el desarrollo de la sexualidad de un joven, de un adolescente? Entonces, insisto, estos cambios socioculturales impactan indudablemente y con mucha fuerza en la producción de subjetividad. Son muchos los autores que han dicho que los contextos actuales, los que nos toca vivir, ya dentro del año que viene vamos a hablar mucho, ya están saliendo artículos acerca de la pandemia también, ¿no? Que los contextos actuales arman y construyen una realidad que interviene para que los sujetos se sientan un poco fragmentados, que sufran crisis de ideales, que presenten trastornos en la autoestima, que sobrelleven muchas veces con sufrimiento su paso por esta sociedad en medio de una trama social impredecible y muy convulsionada. Sin tomar la pandemia, fíjense los argentinos todas las cosas que hemos atravesado, como terremotos sociohistóricos tremendos, terrorismo de Estado, hiperinflación, ausencia de Estado, 2001-2002, tránsitos que sin ninguna duda dejaron marcas, que nadie queda indemne frente a estos huracanes. Son convulsiones al yo. Es lo que yo hablaba antes, no se puede construir un yo en medio de arenas movedizas. El yo se construye si hay un contexto, un contrato social, contrato narcisista, que sostenga al yo adviniente. Un niño construye su yo más o menos de forma sana si tiene un contexto previsible. Cuando es imprevisible y es un contexto muy loco, ese chico tiene altas posibilidades de sufrir trastornos severos. O sea, el desarrollo psíquico temprano está muy apuntalado por un holding, un sostén medioambiental más o menos, como decía Winnicott, suficientemente bueno. Good enough. No dice excelente, suficientemente bueno. Ahora, ¿cuál es el trabajo que deben hacer los psicoanalistas? En realidad tienen que tratar de explicar qué tipo de marcas dejan estas convulsiones, qué dejan la subjetividad y qué de todo esto que han experimentado. Es un absurdo negar que los acontecimientos sociohistóricos inciden en la producción. Yo no puedo creer que todavía hay gente que diga eso. Hace muy pocos años, en un congreso estábamos entrando a la sala que se iba a debatir algo, y escucho que un colega bastante conocido dice que él, cuando entra a sesión, entra en denegación de la realidad. Yo escuché eso, claro, me la dejó picando. ¿Cómo se hace para hacer esa disociación casi imposible? ¿Qué psicoanalista hoy está atendiendo a alguien que está
amenazado por la pandemia y no siente lo mismo porque está atravesado él por lo mismo. O sea, esa simetría se terminó. En este momento tenemos algo en común denominador todos. Él me va a decir que niega, ese analista, niega la entrada en conexión con un paciente, si el paciente se muestra angustiado frente a la pandemia o un pariente que se enfermó. No, estamos todos atravesados por lo mismo. Nuestros yoes están navegando por las mismas aguas. Esta situación actual, que a mí me da un cierto goce oculto para aquellos psicoanalistas que se negaban a atender de otras maneras que no sean las clásicas, y van en el consultorio tantas sesiones por semana, y hoy en día todo eso se puso en la coctelera y cambió totalmente, lo que hizo fue mostrar que el psicoanálisis no debe aspirar a atender a pacientes que, como decía Pontalís, sean el buen y leal neurótico. Así lo llamaba Pontalís. De 3 o más sesiones semanales, que se recuestan en un diván, y que la mayoría de las veces, para mí, eran en general buenos creyentes más que buenos pacientes. Eran realidades que llevaron a las prácticas a que se terminen esto más en ritualizaciones que en situaciones de tratamientos psicoterapéuticos, psicoanalíticos. Hubo una época en Buenos Aires, que yo la agarré tarde, pero me cuentan, en la cual si había una reunión social que había pacientes y analistas, se distinguía, eso lo decía Pichon Rivière, se decía, ese se analiza con tales, porque se produjo una identificación tan grande con analistas que hasta se vestían igual. Y aún los que no eran analistas y se analizaban con eso, se produjo una identificación tan masiva que Líbano los llamaba cuasi colegas a estos pacientes. No hay ninguna duda que en la actualidad los psicoanalistas no tenemos un lenguaje común, o por lo menos resulta difícil alcanzarlo. Y tenemos que aceptar que las múltiples lenguas que habitan nuestro territorio, tenemos que aceptar que son muchas. Y, por otro lado, en los intercambios que tenemos con colegas, no es raro que se oculte la clínica, esto es llamativo, y se exponga lo que se debe decir a la vez que se esconde lo que no se puede decir, que es lo que se hace. Y resulta que esto, lo que no se debe decir, es lo que se hace más y lo que tiene un buen resultado. Bien. Lo que yo quiero transmitir con todas estas cosas, que como les dije antes parece un discurso, un alegato político, pero es un alegato a la teoría psicoanalítica, un alegato en defensa de esto que a mí me apasiona, que es el psicoanálisis, siempre digo de que hay que leer a los clásicos, hay que leer a Freud, hay que leer a los post-freudianos, nunca invertir, no empezar al revés. Pero todo esto para que permita generarse un espacio de pensamiento que sea un pensamiento propio, distinto al oficial de donde sea, del lugar que uno esté. Muchas veces se confundió el buen pensar con la intelectualización y con repetición de nociones que no pasaban por el pensar y la elaboración individual de cada quien. Hay una vieja anécdota de Winnicott, uno de sus análisis lo hizo con Strachey. Y Winnicott, para quienes lo han leído, saben de que era un genio absoluto, pero no era lo más prolijo para citar y para escribir. Y para citar a Freud era bastante desprolijo. Entonces Strachey, que fue el que armó toda el armado de la obra,
Dice, Donald, le dice un día, tenés que ser más prolijo para citar a Freud. Y le dice, mira, James, cada uno arma su propio Freud interno. Este es el mío. Me parece una respuesta brillante. En vez de ser un repetidor talmúdico de una obra, él ya estaba proponiendo que el psicoanálisis, ante todo, tiene que ser indagador, tiene que ser contestatario, tiene que ser cuestionador, tiene que ser irreverente. Eso no es nada, eso está bien. No hay que someterse, hay que preguntar. Si hay algo que el psicoanálisis lo distingue por sobre todas las cosas, es que abre interrogaciones. No está atrás de la cosa oclusiva. Y si hubo alguien irreverente, provocador, contestatario, fue Freud, ¿no? Vaya si lo fue, ¿no? Hablar de teorías sexuales infantiles en el comienzo del siglo XX. Entonces, todo esto no evita que yo termine aceptando, no es que estoy diciendo que no, que ha perdido lugar. Muy por el contrario, yo creo que el psicoanálisis está vivo. Es una herramienta que de mucho vigor, de mucha potencia, y que está instalada ya en la cultura de una manera rotunda. El problema es que hay muchos psicoanalistas que han querido defender lo que se llamó la pureza y se transformaron más en practicantes religiosos que en psicoanalistas. Y el único modo de contrarrestar esta peligrosa situación de fe, es una situación de fe, no es una situación científica, es seguir creyendo, ellos siguen creyendo en una sola verdad porque deja tranquilo. Pero, y no se atreven al diálogo con otras disciplinas y con otros modelos, porque eso tiene que hacer abrir las puertas de la parroquia. Y eso es difícil a veces. Entonces, vuelvo a insistir, conversemos con otras corrientes psicoterapéuticas, cognitivismo, sistémico, antropólogos, sociólogos, políticos, psiquiatras. De esa manera no nos va a conmover nuestro aparato. Nuestro aparato teórico es el psicoanálisis. Lo que va a hacer es enriquecerlo. Y no, dialogar no lo digo en el sentido de venimos a charlar y te quiero ganar. Aportame lo bueno tuyo y yo te voy a aportar lo bueno mío y vamos a ver cómo me enriquezco. Sin lugar a dudas, voy a dejar ahora un ratito para que me hagan preguntas. El psicoanálisis privilegia la singularidad del sujeto, por supuesto, y esto ha generado durante mucho tiempo un debate acerca de hasta qué punto nuestra disciplina, el psicoanálisis, está adecuada para generar un modelo más amplio de salud mental. Aquellos que practicamos el psicoanálisis a veces nos sitúan en un lugar medio de incomodidad y perturbador porque creemos que esto que estamos haciendo en el consultorio es un poco escaso y exiguo porque apenas atendemos un paciente por hora. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado, que creo que es de la Biblia, pero Frida von Reichmann lo usó, que salvar a una persona es salvar al mundo. Si entendemos bien esta metáfora a la que se refiere, vamos a pensar que podemos generar, y es una obligación, generar un movimiento psicoanalítico, que no es una idea grandiosa, que nos posicione como agente de salud mental y transmitir un psicoanálisis abierto, capaz de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, con diferentes dispositivos, no solo análisis individual, familiar, grupal y demás. Yo suelo ir a dar bastantes charlas, una por año, en el Centro de Salud número 1, en la sección de adolescentes, y yo veo cómo trabajan psicoanalíticamente y cómo atienden a un montón de gente usando nuestra herramienta. Entonces, no creamos que porque tenemos una vez por hora, el bagaje teórico que desparramamos permite que se atienda en hospitales, en Proyecto Suma, en muchas instituciones
de salud mental y también la intervención en los medios que debemos tener muchas veces para que... Ahora, yo siempre soy un enemigo de creer que el psicoanálisis tiene la respuesta de todo y que somos portadores de una verdad única y absoluta. Porque eso sí que termina generando más una creencia y una práctica religiosa, más una cuestión de secta que de movimiento psicoanalítico. Entonces, el psicoanálisis contemporáneo o abre las compuertas a la la transdisciplina y a lo que sucede en contextos sociohistóricos, o deja de serlo, se convierte en un repetidor de reglas pasadas. Y se somete a situaciones de poder de muchas instituciones, que no voy a citar ninguna, que es donde se dirime las verdades. Como Foucault decía, lo que se ritualiza son cosas que están alrededor del poder en las instituciones. Ahora, si nos abrimos, es lo más probable que, es lo que yo percibo en muchísimos colegas, es transformar ese peligro del dogmatismo de muchas instituciones actuales, que no se interrogan absolutamente nada, sino que dicen, paciente dijo A, yo le digo B, si dijo B, le digo C. No hay interpretaciones prefabricadas, las interpretaciones son singulares. Ese psicoanalista dogmático está con miedo, no se interroga nada porque le da miedo la pregunta. Y yo creo que justamente a lo que se debe tener mucho miedo es a no preguntar, porque no hay que obturar apresuradamente en la clínica lo que el paciente dice con una intervención que procede de una teoría que el analista adhiere a ultranza, qué sé yo. Yo creo que hay que tener paciencia y soportar la espera sin estancarse en lo que uno cree que ya es el poseedor de la verdad absoluta. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Hay como una situación de ausencia de singularidad en muchos analistas en los cuales se responde casi con una respuesta cliché. Voy a terminar, porque les dije que les quería decir algo de Wagensberg, autor que admiro. Esta es una cita del libro ese que les dije. Dice, no hay nada más que corroa más el prestigio de la interdisciplinariedad que la interdisciplinariedad banal. En la frontera es más difícil vivir porque uno ha de ser políglota, tolerante, tener más filias que fobias y ha de asumir el riesgo del error y del malentendido. ¿Cuál es entonces la esperanza ante tanto riesgo? En lenguaje de Adorno, la pregunta sería, ¿cuál es la promesa de felicidad en la frontera? Él plantea que sin la frontera no va a haber nada, pero en la frontera puede haber alguna promesa de felicidad, lo dice un poco de modo general, ¿no? Entonces, con esto termino, para aquellos que escuchan discursos de un psicoanálisis a veces un poco ahistórico y atemporal, como que nada ha cambiado, estamos nosotros, los disidentes, los disconformistas, los un poco juguetones, que estamos propugnando incesantemente cambios para que el psicoanálisis siga teniendo este poder y este lugar, y si no lo hacemos desde un lugar de apertura, el psicoanálisis, de apertura al contexto sociohistórico, concepto castoridiano, ¿no? El sujeto deviene sujeto en un contexto de intersubjetividad y de su contexto sociohistórico. Si no nos advenimos a eso y no vemos que eso nos hace reformular algunos conceptos teóricos griegos, estamos en la lona. El psicoanálisis, que se llamó en algún momento puro, no solo carece de respuesta frente a todo esto, sino ante la demanda actual, que es lo que yo señalaba hoy
qué le sucede al sujeto contemporáneo, sino que ni siquiera acepta que hay una demanda actual. Hasta hace muy poco tiempo, había muchos que no aceptaban el concepto de organización fronteriza. Entonces, ¿de qué se hablaba? De histerias graves. Después se hizo una extensión y ahora se habla de patología de borde. Y estamos ahí nomás. Hasta que vino Judith Miller, la esposa de Miller, la hija de Lacan, a la Argentina, y Página 12 le hizo una entrevista, no se aceptaban los trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia. Ella en la entrevista dijo que había trastornos de alimentación y era la hija de Lacan, la esposa de Miller. Oh, sí, ahora tenemos tenemos de eso también tenemos. Entonces, mi mejor propuesta es que si queremos un psicoanálisis actual, interroguémonos y seamos desobedientes. De buen sentido, teniendo la certeza que uno conoce con firmeza a los autores, pero no se somete a los autores. Con los autores se dialoga. Con los autores no tiene que haber sometimiento. Yo con Freud dialogo. Con Freud me enojo cuando habla de la negación de la vagina en la mujer y del complejo de castración y de la angustia de castración en la mujer. Me enojo. Pero era un hombre de su época. ¿Quién va a decir? Vamos a hablar con los feministas a ver si aceptan esto. Y tienen razón. Es una barbaridad ese concepto. Pero no podemos negar la maravillosa obra que dejó en la introducción del narcisismo, en el malestar en la cultura, en el yo y el ello. Son piezas fundantes. Yo las sigo usando como modelo príncipe con el cual comienzo muchos escritos. Y hay cosas que, bueno, era un hombre de su época.